En la medida en que el maíz sube de precio, la gente de los países pobres se muere de hambre y el inversor de Caixa Catalunya se va haciendo rico. Con lo cual la pregunta podría haber sido cómo hacerse rico con el hambre de los demás. Podría haber sido su campaña. Vivimos un capitalismo con 1.000 millones de hambrientos repartiendo los recursos en el mundo. En el capitalismo, como decía mi amigo Santiago Alba, todos pasan hambre. Los pobres pasan hambre de un filete de carne y los ricos pasan hambre de un nuevo modelo de teléfono móvil. El caso es tenerlos a todos ocupados buscando, intentando saciar su hambre y que ninguno tenga tiempo de hacer ninguna revolución. Vivimos, por tanto, en circuitos absurdos donde debajo de nuestra casa tenemos un McDonald's donde engordamos y un gimnasio donde hacemos intentamos quitarnos los bastones. Nos anuncian una bollería industrial en el intermedio de la película y a continuación la clínica de la liposucción. Nos pasamos el tiempo subiendo en ascensores con mandos a distancia para no movernos del sillón o con teléfonos inalámbricos para no desplazarnos más allá del sofá. Y después nos compramos una bicicleta estática para hacer deporte porque hemos estado todo el día sin movernos. No sé si se dan cuenta de que tenemos coches que corren mucho, que van muy veloces, gastamos mucho dinero en ellos y luego la policía, no sé si suena en Canadá, pero en Europa sucede, luego la policía pone unos badenes en las calles, ¿no?, para que no tengamos accidentes y vayamos más despacio. Es decir, pone unos obstáculos en las calles que te hacen frenar con el coche. De manera que el mismo sistema económico que te vende coches que corren mucho, luego tiene, y que arregla las carreteras para que estén muy bien, luego tiene que ponerle baches para que no corramos y no nos matemos. La economía del capitalismo dispone de un parámetro sacrosanto que yo creo que vale la pena que algunos conozcan algunas de sus peculiaridades, que es el Producto Interior Bruto, el PIB, que a todos nos resultará familiar, ¿no? Bueno, yo no sé si algunos sabrán que esa cifra mágica que tienen sacralizada los economistas, que bien, este país tiene un PIB muy alto, ha aumentado el PIB interanual es mucho mejor, qué desastre, ha bajado el PIB, ¿no? Pues en el PIB se considera positivo si, por ejemplo, hay un incendio forestal. Si hay un incendio forestal, eso permite recoger mucha madera, que está ahí parada con bosques, no da riqueza, pero bueno, ya si arde, pues una poquita se aprovecha, ya aumenta el PIB. Además hay muchos trabajos de extinción, se gasta mucha gasolina, los camiones, algún camión se rompe cuando va a pagarlo, aumenta la producción, aumenta la industria, aumenta el PIB si hay un incendio forestal. Si en cambio ese gobierno dedica muchos recursos humanos a alfabetizar o a hacer educación sanitaria, el PIB no aumenta. Eso no es bueno para la economía. Pero, atraídos por las expectativas de beneficios de que había que reconstruir el país, depositaron 956 millones de dólares en los fondos de inversión de acciones para empresas japonesas, que fueron algo así como 9 veces más que anterior al terremoto. Días después de la tragedia, el yen alcanzó su nivel más alto de la Segunda Guerra Mundial. Y es que al capitalismo le va bien con las catástrofes humanas. Un estudio investigó el impacto financiero del terremoto de Kobe en Japón en el 95, de Taiwán en el 99, de Chile en el 2010 y los atentados del 2001. Y descubrieron que tras una primera caída, las respectivas bolsas de valores se recuperaron entre 23 y 68 días antes, se recuperaron y 100 días después estaban mucho mejor las bolsas de valores que antes de sufrir un terremoto, una inundación, un tsunami o unos atentados. Incluso las economías, conforme a sus criterios de medición, mejoraron, en el caso de Chile, un 5% después del terremoto. En España, después de un pequeño terremoto en una localidad de la costa, con varios muertos, hubo una periodista de derechas y un terremoto que dejó sin vivienda a 7.000 y pico personas, hubo una periodista de derechas que dijo que bueno, que podría ser una parte positiva porque ahora se podría reactivar la industria de la construcción. Y yo creo que todo eso muestra que las tragedias humanas son positivas para el capitalismo y quizás yo me atrevería a decir que viceversa, que las alegrías capitalistas suelen ser también negativas para los humanos. En España, el presidente del Instituto Nacional de Estadística
reveló que estaban estudiando incorporar nuevas prestaciones en el parámetro que mide el crecimiento de la economía, de tal manera que pensaban que para el cálculo del PIB iban a incorporar la prostitución y el contrabando. Lo explicaba así: hay algunos ámbitos, como el de la economía ilegal, hablamos de prostitución, contrabando y tráfico de drogas, que de forma explícita a fecha de hoy no forman parte del PIB, aunque en el reglamento están contempladas. Por dificultades metodológicas, ningún país de la Unión Europea las incluye, pero está previsto que en un futuro no muy lejano, aprovechando el cambio de base, se puedan incorporar contabilizándose en el PIB. Son tres sectores no despreciables del ámbito económico, de difícil medición, aunque algunos de ellos parcialmente seguros de que están indirectamente recogidos en lo que es la información del PIB. De modo que a partir de ahora, cuando leamos que aquel país ha mejorado su Producto Interior Bruto, bueno, pues a lo mejor pensemos que ha aumentado el tráfico de drogas, que ha tenido un terremoto, o que tiene muchas prostitutas, o que tiene una epidemia de malaria. ¡Bravo! Con motivo de la reciente huelga general en España, oímos a políticos, medios, empiezan a preocupar mucho por el derecho al trabajo de los que no quieren hacer huelga, ¿no? Y claro, el día de la huelga no trabajaron, para empezar, en el caso de España, 4 millones de ciudadanos, pero que tampoco trabajaron el día antes de la huelga y el día después de la huelga, que son ese 25% de españoles que no tienen trabajo. Es decir, tenemos unos políticos que no se preocupan y no nos garantizan el derecho al trabajo solamente los días en los que queremos hacer una huelga. En los días que queremos hacer una huelga, entonces empiezan a preocuparles el derecho al trabajo, y ya nunca vuelven a hablar del derecho al trabajo hasta que no volvemos a convocar una huelga de protesta. Eso me recuerda un poco lo que yo viví en los 80 en Centroamérica, donde la opinión pública internacional estaba muy preocupada por la violencia y las muertes que había en Centroamérica cuando había unas guerrillas que estaban luchando contra las dictaduras o los regímenes neoliberales en esos países. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, las cifras de violencia y mortalidad, como todos saben, en Centroamérica siguen igual, evidentemente ahora no ligada a una violencia política, sino ligada a la delincuencia común, ligada a la pobreza. Ahora ya no se habla de la violencia de El Salvador, de Guatemala o de Nicaragua, se hablaba antes, cuando los muertos estaban ligados a la lucha política. O dicho de otra manera, los defensores del capitalismo aceptan sin rechistar las muertes y los desempleos causados por su modelo económico, pero sin embargo no los soportan cuando van ligados a las luchas sociales. La conclusión está clara. En el fondo, incluso cuando aparentan preocuparse por la violación de los derechos, lo único que les molesta es que los ciudadanos se levanten para luchar por esos derechos. Existe otra cosa que se aplica en el capitalismo, que es lo que nosotros llamamos subcontratación, y en Latinoamérica se llama tercerización, que consiste en una determinada obra o trabajo, se le adjudica a una empresa, esa empresa se busca a otra empresa y se busca una cadena de subcontratas, normalmente lo genera el propio Estado, en el que ese mecanismo de subcontratación consigue que se vayan abaratando cada vez más los costes, pero al final eso se refleja en unas peores condiciones laborales, en unas peores condiciones de seguridad y en unas peores calidad de los materiales. Y en el camino hay un montón de empresas que se van enriqueciendo, porque claro, es decir, se contrata algo, hacer un puente, hacer un hospital o crear un determinado servicio por una cantidad, se cobra, esa empresa no hace nada, subcontrata a otra por menos dinero y así todos van ganando y solo uno lo construye en unas condiciones que nada tienen que ver con las originales. En España, en el 2003, se cayó un avión militar en Turquía, provocó la muerte de los 62 españoles soldados que iban, y se ucraniana por 149.000 euros para ese transporte. La empresa fue subcontratando y al final, en un avión en estado calamitoso, lo hizo por 38.000 euros, lo que había pagado el gobierno por 149. Pero es que un senador estadounidense relataba cómo se aplicaba el sistema de contrataciones en Irak y decía: el contrato va a parar a un subcontratista y de este a otro y a un cuarto subcontratista.
El pago del aire acondicionado se convierte en pago a 4 contratistas, el cuarto de los cuales instala un ventilador en una sala. Sí, el contribuyente norteamericano paga por un aire acondicionado y cuando el dinero ya ha pasado por 4 manos, lo que hay al final es un ventilador instalado en una sala de Irak. Me dice que queda 5 minutos, que tengo muy rápido. Algunas veces el mercado lo que nos lleva es que lo público directamente se convierte en proscrito y criminalizado. Hace unos años la televisión pública británica, la BBC, suspendió un portal educativo que se llamaba Jam, que era una especie de unos servicios de enseñanza online normalizado por el Ministerio para el aprendizaje de los niños ingleses. Lo cerraron, según ellos, por la queja de los centros educativos privados que decían que les afectaba a sus intereses de mercado. Entonces la Unión Europea atendió la reclamación y obligó a reducirlo para evitar su impacto negativo en el mercado. En un comunicado, la cadena aseguró que tomaba esa decisión después de largas conversaciones y atendiendo a que uno de los pilares de los servicios públicos de la cadena es la educación, pero que debe emprenderse después de considerar sus efectos en el mercado. La BBC debe informar, educar y entretener a los ciudadanos, pero sin perjudicar el sector privado. Es decir, por delante de las necesidades o del servicio educativo público estaba el negocio de algunos. En España algunos ayuntamientos intentaron poner internet gratuito, wifi, en la localidad para todos los vecinos, y la Comisión del Mercado de Comunicaciones les dijo que eso era ilegal hacerlo gratis, que en todo caso deberían de cobrar, porque si lo hacían gratis estaban haciendo una competencia desleal a las empresas. Algunos ayuntamientos no les hicieron caso y fueron multados, ¿no? Es decir, las cosas que históricamente hemos entendido y queríamos que hicieran los gobiernos o las administraciones públicas, ¿no? La tendencia cada vez más es a hacerlas prohibidas si afectan a la economía privada o al negocio privado. Por esa misma razones yo pienso que en cualquier momento dirán que los hospitales públicos o de la beneficencia hay que cerrarlos porque le hacen la competencia a los privados, o que los comedores de las monjas hay que cerrarlos porque le hacen la competencia a los restaurantes.